Vamos a dar inicio a la presentación del texto guía de la materia Instalaciones Eléctricas 1, ELT 268E1. Con los conocimientos adquiridos en los anteriores temas, ya estamos en condiciones de poder diseñar un sistema de alumbrado para un ambiente interior. Esto corresponde al trabajo práctico número 2. El diseño de alumbrado interior es el cálculo del número o cantidad de lámparas y su distribución espacial, tomando en cuenta las dimensiones del local, los tipos de superficie o colores de la superficie, la actividad visual que se desarrollará en el mismo ambiente y previa selección del tipo de lámpara. Cuando uno elabora un diseño, generalmente no existe la construcción física, pero ya está proyectada en un plano arquitectónico. Ahí es donde debemos elaborar este proyecto de alumbrado. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar en este plano, donde tenemos aquí la vista de frente, donde se especifica la altura del propio local, la ubicación de las lámparas, H2 del techo hacia el plano de lámparas. Luego tenemos el plano útil, que tiene una altura H3 desde el piso hacia este plano de trabajo. Y por último tenemos la vista de planta, donde se define el largo y el ancho del local. Para empezar vamos a hacer una nomenclatura de los subíndices. Cuando el subíndice de los parámetros que aparecen en el diseño tienen el número 1, corresponde a todo lo que es pared. Si el subíndice es 2, se refiere a techo o cielo raso. Y cuando el subíndice es 3, tiene que ver con los parámetros que corresponden al piso. Entonces vamos a definir primeramente los coeficientes de reflexión de las paredes, que son los que definen el color de las paredes, techo y piso, representadas por la letra Rho del alfabeto griego, que tiene una definición básica que es la relación entre el flujo reflejado y el incidente. Obviamente los colores más claros tienen un coeficiente de reflexión más alto, porque son altamente reflejantes. En el caso de los colores oscuros, los coeficientes de reflexión tienen un bajo valor porque reflejan muy poco. Este valor está en un rango de 0 a 1. Luego también definimos phi sub L como el flujo de lámparas, de todas las lámparas que van a iluminar el local, y phi sub U como el flujo útil, el cual es el flujo que se requiere para iluminar el plano útil o plano de trabajo. Entonces vamos a empezar con la definición básica de iluminancia, flujo luminoso sobre área. Adecuando esto a nuestra realidad, nosotros queremos iluminar el plano útil o plano de trabajo, entonces aquí va a ser el flujo útil y el área es todo el plano de trabajo A por L, las dimensiones del local. Pero nosotros no conocemos el flujo que va a incidir sobre el plano útil o plano de trabajo. El dato de fabricante es el flujo luminoso que van a emitir las lámparas. Por lo tanto, vamos a recurrir aquí a una relación entre el flujo útil y el flujo de lámparas, que se conoce como coeficiente de utilización del local, representados por la letra minúscula U.
Entonces, el coeficiente de utilización es el flujo útil sobre el flujo de las lámparas. El flujo útil es siempre menor que el flujo de la lámpara debido a que la radiación provocada por las lámparas tiene una radiación muchas veces directa o a veces por reflexión en las paredes o techo o piso y recién incide sobre el plano útil. Entonces, dependiendo del color de la superficie, puede ser más o menos cantidad de flujo luminoso que llegue al plano útil. Entonces, a través de esta relación nosotros podemos expresar que el flujo útil es el coeficiente de utilización por el flujo de la lámpara. Cuando hablamos del flujo de lámparas, estamos hablando de la totalidad de las lámparas, pero en la práctica o en la realidad, en un ambiente interior, generalmente existe más de una lámpara. Entonces vamos a considerar aquí phi sub 1L como el flujo de una lámpara multiplicado por N, donde N es el número de las lámparas, que al final ese va a ser nuestro parámetro de diseño. Continuando con el diseño, en la diapositiva anterior habíamos establecido esta fórmula. A esa fórmula la vamos a agregar o lo vamos a multiplicar por un factor D conocido como factor de depreciación. Enseguida vamos a describir los componentes que tiene y su forma de cálculo. Entonces ya de esta fórmula podemos despejar el valor del número de lámparas, que es lo que pretendemos para el diseño de alumbrado del ambiente interior. Despejando esta fórmula tenemos esta ecuación donde todos los parámetros que intervienen aquí prácticamente ya son conocidos de forma directa o en algunos casos lo conoceremos de forma indirecta. Por ejemplo, la iluminancia es un valor tabulado por norma para cada tipo de actividad del ambiente. Hay un determinado de valor de iluminancia requerido, por ejemplo, para un aula, una biblioteca, un dormitorio, un living comedor, un escritorio, etcétera, tiene un determinado valor tabulado. A por L son las dimensiones del propio local. El flujo de la lámpara es un dato del fabricante. Y lo que nos queda por calcular, y lo vamos a hacer de forma indirecta, porque esto ya se puede calcular con los datos del propio local, el factor de depreciación y el coeficiente de utilización del local. El factor de depreciación está compuesto por otros tres factores que obviamente también son de depreciación. El primero es por envejecimiento de la lámpara. Este es un dato de fabricante que aproximadamente está entre 0,85 y 0,95, lo cual significa que disminuye un 10 a un 15% el flujo luminoso de la lámpara con el paso del tiempo. D sub 2 es la depreciación por suciedad en la lámpara. Obviamente que cuando la lámpara no está limpia o tiene suciedad, por ejemplo, polvo u otras materias que se le adhieren, la radiación luminosa no es lo mismo, por tanto, el valor de la iluminancia sobre la superficie va a ser menor. Y la última depreciación también es por suciedad, pero en las paredes. De la misma forma, si la pared tiene un determinado color, generalmente son claros y por la suciedad cambia este color y la reflexión no va a ser la misma y va a cambiar, o en todo caso va a disminuir el flujo luminoso que va a incidir sobre el plano útil. La depreciación 2 y 3 se los calcula mediante un
ábaco, y estas dependen netamente del tipo de ambiente, si son ambientes limpios o sucios, y el tiempo de mantenimiento, que es básicamente una limpieza. De esta forma, o sea, de forma indirecta, y en este dato directo hacemos la multiplicación de ellos y se puede reemplazar en esta ecuación. Por lo tanto, lo que nos quedaría para determinar ya el número de lámparas sería el coeficiente de utilización del local U. Para el cálculo del coeficiente de utilización, vamos a utilizar el método de las cavidades zonales. Como habíamos visto anteriormente, este coeficiente nos da la relación entre el flujo que llega al plano útil con respecto al flujo de las lámparas. Esto depende de los coeficientes de reflexión o colores de las superficies del local y además de las dimensiones del local. Veamos en qué consiste este método. Este método primeramente subdivide todo el local en tres cavidades. La cavidad de techo, que está conformada entre el plano de lámparas, el techo y las paredes correspondientes a esos dos planos. La cavidad de piso, que está comprendida entre el plano de trabajo, el piso y las paredes entre esos dos planos. Y la cavidad del propio local. Luego se elimina estas cavidades de piso y de techo, reemplazándolos por planos ficticios cuyos coeficientes de reflexión promedio son equivalentes a las cavidades desde el punto de vista luminotécnico. Con esto lo que se hace es disminuir la cantidad de parámetros de cálculo de estos parámetros, lo cual permite determinar el valor del coeficiente de utilización mediante tablas y ábacos, que se verá el procedimiento en la siguiente diapositiva. Procedimiento para el cálculo del coeficiente de utilización. Primeramente calcularemos los índices de cavidad y hay que recordar que hicimos una nomenclatura de los subíndices donde el subíndice 1 corresponde al propio local, el propio local o paredes, el subíndice 2 al techo y el subíndice 3 al piso. Entonces, el índice de cavidad de paredes se calcula mediante esta fórmula donde intervienen todos los parámetros o dimensiones del local para esa cavidad. Exactamente con la misma fórmula, lo que va a variar es simplemente la altura de las cavidades para el cálculo del índice de cavidad de techo y de piso. Con esos índices de cavidad pasamos al segundo paso o paso B para determinar las reflectancias efectivas de las cavidades de piso y de techo. Estas curvas son proporcionadas por el fabricante de lámpara, donde podemos especificar los diferentes colores, tanto de paredes como de techo, y tenemos una serie de curvas para las diferentes combinaciones de colores, y por otro lado el índice de cavidad 2, ingresamos, intersectamos la curva correspondiente a nuestros datos y directamente sacamos el coeficiente de reflectancia efectivo de la cavidad 2. Esto significa que vamos a eliminar la cavidad de techo y lo vamos a reemplazar con un plano ficticio con esta
reflectancia efectiva. Exactamente de la misma forma, determinamos la reflectancia efectiva de la cavidad de piso, donde aquí hay una serie de curvas donde tenemos las diferentes combinaciones de colores. Hay que recordar que estos son datos, el coeficiente de reflectancia efectiva de pared y de piso, que son los colores del pared y el piso. Ingresamos con el índice de cavidad 3 calculado en el primer paso. Intersectamos la curva de los colores de la combinación de colores que corresponde y determinamos la reflectancia efectiva 3. Al igual que el caso anterior, esta es la reflectancia efectiva del plano que va a reemplazar a la cavidad de piso eliminada. Paso C. Vamos a determinar el coeficiente de utilización del local. Mu', esto es para una condición de que el coeficiente de reflectancia efectivo tenga un valor, reflectancia efectiva de pisos tenga un valor del 20%. Para esto vamos a recurrir a una tabla proporcionada también por el fabricante de lámpara, donde se ingresa con todos los datos que tenemos en los pasos anteriores. Primero, índice de local, esto corresponde a K1, tenemos los diferentes valores. Aquí tenemos el coeficiente de reflexión de techo, o sea, ρ 2, y el coeficiente de reflexión de paredes, que sería ρ 1. Entonces nosotros seleccionamos los colores que nos corresponden, tanto para ρ2 y ρ1. Intersectamos con el índice de cavidad del local y obtenemos el valor de mu', que recordamos que es para esta condición, ¿no?, de reflectancia efectiva de piso del 20%. Obviamente que en la realidad no siempre tenemos el valor de reflectancia efectiva reflectancia efectiva del 20%, sino tenemos valores mayores o menores. Por lo tanto, en el siguiente paso D, vamos a determinar un factor de corrección para corregir ese coeficiente. Para esto se utiliza una tabla que tiene exactamente la misma estructura que en el paso C. Nos referimos a esta tabla, se ingresa con los mismos datos, pero obviamente se tiene como contenido el valor de factor de corrección F, exactamente con los mismos datos. Se ingresa el índice de cavidad, reflectancia de techo y de paredes. Obteniendo eso, ya vamos a hacer el cálculo final, que sería el paso E, el cálculo definitivo del coeficiente de utilización. ¿Cómo calculamos? Aquí tenemos tres condiciones. Si la reflectancia efectiva de piso es menor al 20%, nuestro coeficiente de utilización va a ser mu', calculado en el paso C, sobre F, el factor de corrección, calculado en el paso D. Obviamente, si esta reflectancia efectiva del piso es igual al 20%, el coeficiente de utilización que buscábamos era lo que calculamos en el paso C, o sea, igual a mu'. Pero si esta reflectancia efectiva 3 es mayor al 20%, entonces el coeficiente de utilización es mu' por F, que sería el factor de corrección. El último parámetro de cálculo para concluir nuestro diseño es la determinación del factor de depreciación. Como habíamos visto anteriormente, este factor de depreciación tiene tres componentes. D1 es un dato de fabricante que se refiere al envejecimiento de la lámpara. Este oscila entre 0,88 y 0,95.
D2 es la depreciación por suciedad en la lámpara. Esto se determina a través de un ábaco que tiene una serie de curvas donde corresponden a los diferentes tipos de ambiente, limpio, muy limpio, sucio, medio, etc. Un ejemplo de ambiente limpio sería una oficina donde no se genera material de polución, no se genera suciedad. Otro ejemplo de ambiente sucio sería un taller mecánico o una carpintería donde hay mucho material en polución o material sucio. Y por otra parte, ingresamos con el tiempo de mantenimiento. Esto es cada cuánto se realiza el mantenimiento. Aquí está 12 meses, un año, pero lo ideal es entre 3 y 6 meses. Ingresamos con el periodo de mantenimiento, intersectamos a la curva correspondiente al ambiente y determinamos el factor de depreciación 2 por suciedad en la lámpara. Hay que observar aquí que si el periodo de mantenimiento es mayor, entonces hay mayor depreciación. D3 corresponde a la depreciación por suciedad en las paredes. Ingresamos a un ábaco que tiene exactamente la misma estructura que el anterior, o sea, describe el tipo de ambiente y se ingresa con el periodo o tiempo de mantenimiento, se intersecta la curva del ambiente correspondiente y se determina el valor de D3. Entonces, haciendo el producto D1 por D2 por D3, determinamos el factor de depreciación final. Con este cálculo, prácticamente podemos realizar ya el cálculo del número de lámparas, que es lo que pide nuestro diseño. Continuamos en el diseño de alumbrado para ambientes interiores, pero ahora vamos a ver un diseño para un local no rectangular y con diferentes niveles de iluminación. Esto corresponde al trabajo práctico número 3. Aquí se puede ver un plano donde esta es la vista de frente y esta es la vista de planta. Obviamente aquí el local ya no es rectangular, pero además de eso, que en una zona, que lo denominamos zona A, se requiere un nivel de iluminación de 300 lux, y aquí en una zona B, que corresponde a una iluminación de 200 lux. Procedimiento. Inciso A, cálculo del número de lámparas en todo el local para el menor nivel de iluminación. Lo que tenemos que hacer es calcular aquí el número de lámparas para la zona A y B, para los 200 lux, que es el menor nivel de iluminación. El procedimiento es exactamente igual que el trabajo práctico número 2. Lo único que va a cambiar es los índices de cavidad que anteriormente estaban definidos para local rectangular. Pero aquí vamos a tomar, por ejemplo, el índice de cavidad de piso. Esto era la definición anteriormente. Vamos a hacer un pequeño artificio matemático, multiplicamos y dividimos por 2 y vamos a tener como resultado que el índice de cavidad es 2.5 por la superficie de paredes sobre la superficie del local, obviamente correspondiente a cada cavidad. Esa es la única diferencia en el procedimiento para el trabajo práctico número 2. Por lo tanto, con este paso calculamos el número de lámparas en todo el local para el menor nivel de iluminación, que en este caso sería 200 lux. Como paso B, hacemos la distribución de lámparas para cada zona. Como se puede ver aquí en el plano, aquí la zona A es mucho mayor que la zona B, por lo que le va a corresponder mayor cantidad de lámparas. Esa distribución se hace en forma proporcional a la superficie. Superficie de la zona A sobre la superficie total por el número de lámparas. Lo mismo para el caso de la zona B, superficie de la zona B
sobre la superficie total por el número de lámparas calculado en el paso A. Paso C. Aquí vamos a calcular el número de lámparas en la zona A para los loops restantes. Dicho de otra manera, el número de lámparas en la zona A para los 100 loops. Recordando que anteriormente habíamos calculado el número de lámparas para 200 loops en ambas zonas. Para este cálculo, lo que tenemos que hacer es eliminar la zona B, ya que esa zona ya está satisfecha porque en el paso anterior calculamos ya para los 200 loops, que es lo que se requería. Entonces tenemos que eliminar la zona B y reemplazarlo por un plano ficticio utilizando el método de las cavidades zonales como lo hicimos en el trabajo práctico número 2. Para lograr eso, esta cavidad B tenemos que ubicarlo como piso o como techo, en este caso está ubicado como piso, y utilizamos los ábacos, en este caso, como decíamos, como la reflectancia efectiva 3 como piso, donde adecuamos los parámetros de ρ1 y ρ3 a la cavidad 3 ubicada como piso. Lo mismo que K sub 3, intersectamos los valores que corresponden y calculamos o determinamos el valor. En este caso dice ρ efectiva 3, pero en realidad es la reflectancia efectiva que va del plano que va a reemplazar a la cavidad B. Entonces, una vez que tenemos ya la zona A, donde la cavidad B es reemplazada por un plano, tenemos un local rectangular con un nivel de iluminación con el mismo procedimiento que el del trabajo práctico número 2, obtenemos el número de lámparas en esta zona para los 100 lux. Por último, paso D. Vamos a determinar el número total de lámparas en la zona A y B. El número de lámparas en la zona A para los 300 lux, que es lo que nos pide el diseño, es el número de lámparas para 200 lux calculado en el paso B y el número de lámparas más el número de lámparas para 100 lux calculado en el paso C. Y el número de lámparas en la zona B para los 200 lux es lo que habíamos determinado en el paso B. Con esto queda concluido el diseño en lo que corresponde al cálculo del número de lámparas. Para concluir nuestro diseño, debemos hacer la distribución espacial de las lámparas o artefactos en el plano del local. Primeramente vamos a analizar aquí un poco un ejemplo del resultado del cálculo del número de lámparas. Obviamente nos va a dar un número decimal, lo cual significaría que hay una fracción de lámpara. Entonces, para evitar eso, se aproxima al inmediatamente superior entero. Por ejemplo, si tenemos 10.58, por poner un ejemplo, lo aproximamos a 11. Pero lo que se hace generalmente es aproximarlo a un número entero par, principalmente cuando el local tiene una forma regular. Esto lo vamos a ver enseguida en el ejemplo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para la distribución? Lo primero que se hace es subdividir el local en una cantidad igual al número de lámparas y en el centro geométrico de cada subárea se ubican las lámparas. En este caso, esta es nuestra planta del local, nuestra vista de planta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 12 lámparas, entonces subdividimos
el local en 12 subáreas. En el centro geométrico de cada local se ubican las lámparas. En este caso sería una lámpara de tubo fluorescente. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es distribuir espacialmente en todo el local de manera equitativa para que la iluminación sea lo más uniformemente posible en todo el local. Hay que hacer una aclaración aquí que, por ejemplo, también hay lámparas LED o lámparas de bajo consumo de mercurio que son concentradas en un punto, no tienen la forma de una lámpara fluorescente. En esos casos, lo que hay que hacer es que las subáreas tengan una forma cuadrada, de manera que cada lámpara pueda distribuir lo más equitativamente posible. Obviamente, como vimos en el análisis anterior, si la lámpara es, por ejemplo, tiene la forma de un tubo fluorescente, entonces la subárea es conveniente que sea rectangular para que su radiación sea equitativa también en esta subárea.